Puede ocupar su lugar, hermanos, en nombre del Señor. Vamos a tomar de este libro, capítulo 8 de Romanos, estas palabras que dijo el apóstol Pablo. Si Dios por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de su lado, hermanos, no creo que haya alguien que esté en contra de usted. Aunque más adelante vamos a entender que sí. Por ahí en los años, hermanos, 90, yo creo, 95, salió una película, hermanos, que yo tuve la oportunidad de verla con mi esposa. Y hablaba de un hombre y su esposa que fueron, hermanos, enviados como misioneros allá a las selvas profundas del este de Ecuador. El nombre de ese varón era Jim Elliot. Yo creo que escuchaba hablar de él y su esposa Elizabeth. Era una pareja de misioneros que fueron allá, hermanos, a predicar. La historia dice que llegaron a predicar a los indios de aquella región. Quichua se llamaba la tribu aquella. Y esa película se llamaba End of the Spear, algo así, hermano. End of the Spear, algo así se llama esa película. Muy interesante. Y dice la historia, hermanos, que en enero de 1956, este varón llamado Jimmy, 4 de sus compañeros misioneros se acercaron a esa tribu, hermanos, y no fueron bien recibidos. Los recibieron con flechas, con lanzas, y los asesinaron. Y la intención de ellos era llevar el evangelio a aquellas tribus. Con la muerte de Jim, pues su esposa Elizabeth quedó huérfana con una niña de 10 meses que tenían. Pero lo importante de la historia, más es que ella no desistió de llevar el evangelio a esa tribu, sino que a pesar de que su esposo había sido muerto, ella insistió en llegar a aquella tribu que había matado a su esposo para llevar el evangelio. Y la película está muy interesante, se la recomiendo, hermanos, para que la busque y la mire. Esa historia es un testimonio, si usted lo puede mirar, que está basada en Romanos 8, capítulo 31. Y se pone como ejemplo de que estos misioneros arriesgaron sus vidas, lo arriesgaron todo, hermanos, dejaron todo atrás, dejaron las comodidades, dejaron la buena casa, la buena cama, dejaron, hermanos, un buen carro, por irse a meter, hermanos, allá, a aquel lugar remoto donde no hay nada, con la intención de predicar el evangelio. Nosotros no lo haríamos allá, lo siento mucho más, pero no lo haríamos ni en Tijuana, por decir la verdad, porque estamos demasiado cómodos. Nosotros no estamos preparados para evangelizar. Si yo un día le dijera a usted, vamos a tener el servicio el domingo en el parque, no va, porque hace mucho frío, porque no está cómodo. Así de sencillo sería. Así es, hermano, lo que estamos viviendo es una realidad. Mire, las iglesias cada día están más vacías, hermanos. La gente no quiere servir a Cristo. Y menos dar de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo por el evangelio. Si con trabajo llegamos el domingo y a fuerzas llegamos tarde. Entonces, ¿qué les puedo predicar, hermanos? ¿Qué les puedo enseñar? Que no les han enseñado por años. Nosotros sabemos, hermanos, que aunque Dios está con nosotros, porque es una realidad que Dios está con nosotros, pero hay muchos que están en contra de nosotros. El problema está, hermanos, que el Hijo de Dios no quiere tener al mundo en contra y se acomoda a las cosas del mundo. Queremos caber en el mundo de alguna manera porque no queremos que el mundo, hermanos, nos persiga o nos acose porque somos cristianos. Debemos esperar persecución como hijos de Dios. Hermanos, debemos de esperar prueba, tribulación, debemos de esperar sufrimiento por causa del evangelio, por causa del nombre de Jesucristo. Pero la iglesia moderna, hermanos, del nombre de Jesús no está preparada para eso. Esos años de predicar en las calles, esos años de predicar, hermanos, en los parques, esos años, hermanos, de buscar al perdido se quedaron atrás. No hay tiempo, estamos demasiado ocupados. Tenemos familia que se va perdiendo, hermanos, y que está yendo al infierno, no nos preocupa, porque estamos cómodos. El apóstol Pablo, ya hablando a los romanos, les dice en el capítulo 8 y 7, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo.
y decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Pero se nos olvida la porción que sigue, que dice, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí es donde la marrana torció un rabo, como está en mi rancho. Ahí es donde me brinco esa parte del versículo y digo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está la clave, mi querido hermano. Si padecemos juntamente con Él por causa del Evangelio, por causa, hermanos, de servir a Cristo. Muchos quieren ser coherederos de la promesa de Dios, muchos quieren ser partícipes de las promesas de Dios, pero no quieren padecer por causa del Evangelio. Aquellos que se aferran, mi querido hermano, en medio de este mundo, aquellos que se aferran a vivir de acuerdo al Evangelio, aquellos que han decidido seguir a Cristo sin importar las circunstancias ni los problemas, aquellos que dicen yo voy a seguir a Cristo no importa lo que venga, son señalados, son perseguidos, son marcados por la sociedad como locos, simplemente porque creen en el Evangelio de Cristo. Nosotros seguimos a Cristo, hermanos, y nos aferramos a Cristo. Y creemos en Dios para nuestro propio bien. No es para nuestra gloria, no es para nuestra comodidad, no es para nuestra conformidad, mi querido hermano, sino porque es que hemos entendido que el seguir a Cristo requiere de sacrificio. ¿Qué quiso decir Pablo, hermanos, cuando dijo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué quiso decir Pablo, hermanos? Que si Dios está de nuestro lado, nada va a llegar a nosotros, amén. Pero es necesario de padecer, hermanos, y pasar por tribulación y prueba y lucha. Porque es allí en la lucha, en la prueba, donde el Hijo de Dios se forma. Es allí, mi querido hermano, en la persecución, donde aprendes a amar a Dios. Porque es fácil amar a Dios cuando estás en comodidad, cuando tienes todo, cuando no te falta nada, cuando hay salud, cuando hay prosperidad, cuando hay dinero, cuando hay finanzas, cuando hay trabajo. Es fácil llegar aquí, correr y brincar y alabar a Dios. Pero ven, alaba a Dios cuando estás en una enfermedad. Ven, alaba a Dios cuando no tienes nada. Ven, alaba a Dios cuando no hay trabajo. Alaba a Dios cuando tus hijos ya no quieren seguir a Cristo. Eso es a lo que se refiere Pablo. Pablo escribió el libro de Romanos para que tanto los judíos como los gentiles entendieran la obra salvadora de Cristo. Y este libro, hermanos, es hermoso porque revela la muerte y resurrección de Jesús como el plan perfecto de salvación. Y al mismo tiempo, hermanos, que aclara que aquellos que están en Cristo Jesús disfrutan de una esperanza segura, de una gloria futura, de algo grandioso que usted y yo esperamos, hermanos, que hemos echado mano de aquello. Pero no lo entendemos porque estamos tan acomodados a este mundo, hermanos. En Romanos 1:8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego él dice el 28 y el 29 en Romanos 8, hermanos, que nada puede separarnos del amor de Dios. Y es lo que yo digo, mi querido hermano. Este varón y esta mujer que fueron a predicar aquellas tribus, hermanos, lejos de su familia, de sus seres queridos, que tuvieron que dejar todo, entendieron, hermanos, lo que era el amor de Dios por las almas. Significado de Pablo, hermanos, en Romanos 8:31, hermanos, están los siguientes versículos. Y hay 3 puntos importantes en este capítulo 8, hermanos, que nos dan un entender completo de lo que quiere decir Pablo cuando nos dice, hermanos, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de entender que la postura de Pablo, hermanos, sobre la salvación viene con el entendimiento de que venía la ira de Dios sobre aquel que no aceptaba a Cristo. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia de la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. Todas las personas, hermanos, experimentamos alguna forma de ira, si lo queremos decir, ya que se refiere a la ira personal contra el pecado.
contra el pecado que se apodera de nosotros. Una ira, hermanos, que proviene de una santa y amorosa respuesta a la humanidad por medio de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Jesús lo entregó todo, mi querido hermano. Pero tenemos que tener entendimiento, hermanos, de por qué predicamos la palabra, de por qué es necesario padecer y perecer, hermanos, y ser perseguidos por el amor a Cristo. Porque para que aquel que está perdido escuche, hermanos, la buena nueva de salvación, usted debe de poner algo de su parte. Hoy da pena, hermanos, el hecho de pararse. El día de ayer iba con el hermano Eric y miramos a unas hermanas gritando en medio de la calle, predicando la palabra de Dios. Ahora también venían las hermanas con nosotros y no tenían pena. Yo seguro que si nosotros vamos, hermanos, a más de tres da pena predicar. ¿Por qué? Porque no, hermanos, no queremos. No amamos demasiado a Dios para hacer eso. La salvación, hermanos, por medio de Jesús de la cruz del Calvario fue para todos, no es propia, no es mía. Yo debo de extenderme a aquel que necesite echar mano a esa salvación. Pero para eso necesito sacrificar algo de mi tiempo, de mi vida, de mi dinero, de lo que me apasiona, de lo que me gusta, de lo que me roba el tiempo, para dedicarlo para la obra de Dios. La iglesia no crece, hermanos, porque no hay evangelismo. La iglesia no crece, mi querido hermano, porque no predicamos las nuevas de salvación. Si miramos este versículo, hermanos, que Pablo nos dice, hermanos, si Dios con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si no miramos, hermanos, la ira de Dios sobre el pecador no tiene mucho efecto. Porque tenemos que entender qué es lo que viene sobre aquel que no ha echado mano a la salvación, para poder entender que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Una verdadera comprensión del amor y la misericordia de Dios, mi querido hermano, no puede venir sin un fundamento de la ira y el juicio venidero de Dios. Por eso decimos que Dios viene ya, Dios viene pronto, pero nos hacemos exclusivos como si solamente viene por este grupo. Dios dio su vida por todo, mi querido, para que nadie se pierda, para que todos vengan al arrepentimiento. Pero ¿quién predicará? ¿Quién llevará las nuevas de salvación? ¿Quién dirá, Cristo te ama? No importa que estés perdido, Dios te quiere perdonar tus pecados. ¿Quién? No hay disponibilidad, hermanos, no hay tiempo. Estamos demasiado ocupados. Según en Corintios 5:10, el apóstol hablando a los corintios dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí va a contar a quién predicamos, a quién no predicamos, a cuántos le fuimos piedra de tropiezo, quién dejó de venir a la iglesia por nosotros, quién fue salvo, quién no fue salvo. Ahí cuenta todo, mi querido hermano. Y luego en Romanos 8, del 1 al 17 dice, habla de una vida transformada a través del Espíritu. Y en el versículo 16:7 del capítulo 8 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo siempre y cuando suframos con Él, para que también seamos glorificados juntamente con Él. Ahí está la palabra sufrimiento, hermano. Y no queremos escuchar eso. Hoy en día la iglesia predica prosperidad y Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Pero no queremos escuchar, hermanos, que hay que padecer por el amor a las almas. Dios, hermanos, se nos da a conocer como un Padre amoroso, que nos promete bendiciones, que nos promete cuidado, mi querido hermano. Pero sin embargo la palabra de Dios deja en claro que el camino a la corona es a través de la cruz, a través de Cristo. Jesús, antes de ir a la cruz, padeció persecución, fue, mi querido, maltratado, fue golpeado. Jesús pasó por todo eso, hermano. En Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ahí está el problema, hermanos, que no estamos dispuestos a negarnos.
porque no puedo salir de mi zona de confort, porque no puedo salir de mi comodidad, porque no puedo dar la milla extra que necesito por la iglesia, por las almas, por aquel que necesita, hermanos, salvación. No, dice, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Escuché a un varón que dijo en una ocasión que la cruz de todos los hombres es la esposa. Tal vez para algunos sí. La mía está chiquita, no tan grande. No la puedo cargar, lo siento por los que tienen hermanas grandes. Pero no, hermanos, la cruz es lo que a mí me gusta, lo que me llama la atención, lo que me tiene cautivo en el mundo, lo que no me deja, hermanos, seguir adelante, lo que no me deja, hermanos, despojarme de mí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, níguese a sí mismo. El Evangelio de Cristo, hermanos, proporciona fortaleza, ánimo a través de la prueba, si lo quieren mirar así. Muchas personas dicen, Señor, ayúdame a crecer, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, quiero servirte. Y el Señor dice, ahí te manda una prueba, y dice, no quiero. Es que sin prueba, hermanos, sin lucha, no hay crecimiento. Es necesario que pases por la prueba, es necesario que pases por el problema, es necesario que pases por las aguas, es necesario que pases por el desierto, porque ahí en el desierto aprendes a confiar en Dios. Ahí te preparas, sales del otro lado, hermano, hecho un guerrero listo para la batalla. Pero no serás nada, hermano, si no te atreves a pasar por la lucha y por la prueba. Los hombres de Dios, hermanos, Pablo, Pedro, todos fueron hombres que cruzaron el valle, que fue necesario que pasaran la lucha, la prueba, para que Dios pudiera usar sus vidas. No estaban sentados en la iglesia nada más el domingo, hermanos, y a ver qué pasaba. No, hay más de eso. Porque es durante la prueba donde Dios nos perfecciona, mi querido hermano, donde nos prepara para su gloria, para su reino, para usarnos, mi querido hermano. En el versículo 26 y 30 del capítulo 8 resume todos los beneficios del Evangelio cuando llegamos a conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recibimos la intención, hermanos, la unción del Espíritu, hermanos. Recibimos, hermanos, la aprobación de Dios a nuestras vidas. Y dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que es importante. ¿Sabe qué es tan importante llenarse de la presencia de Dios cuando viene a la iglesia? Ya llegamos a la iglesia, hermanos, y es aburrido, y los mismos cantos, y un hermano hablando allá y otro hermano hablando acá, y los demás estamos de espectadores. No es una corrida de toros, hermano. Estamos en la iglesia alabando a Dios. La iglesia necesita meterse más, hermanos, en la presencia de Dios si queremos mirar la gloria de Dios. Son muchos años navegando, muchos años sufriendo con nuestras vidas espirituales, muchos años, hermanos, caminando por el mismo sendero. No hay avance, mi querido, no hay crecimiento, hermanos, pero no damos la milla extra, no nos esforzamos un poco más, mi querido, porque no queremos negarnos a nosotros mismos. Es necesario, hermanos, que la iglesia comience a dar pasos agigantados, hermanos. La venida de Cristo está cerca. Pero es necesario que experimentemos la presencia de Dios en nuestras vidas. No salgan de este lugar conforme, hermanos, por un servicio más. No salgan de este lugar diciendo, bueno, ya vine, ya cumplí, ahora Dios tiene que decirme. Es mucho más que eso. Es entrar en su presencia, es sentir el toque de su mano, es sentir, hermanos, el llamado que tiene, es sentir, mi querido hermano, que es necesario hacer la voluntad de Dios. Dios nos conoce, hermanos. Él sabe cómo somos, quién somos, qué tenemos en el corazón. Y Él sabe de lo que tenemos necesidad, mi querido hermano. Él sabe las cosas que padecemos. Él sabe las cosas que nos, hermanos, nos roban el sueño. Él conoce todas nuestras vidas. Él sabe, todo, a dónde vas, qué vas a hacer, cuál es tu plan, mi querido hermano. Él sabe incluso si Él está incluido en tus planes de mañana. Dios es soberano, hermanos. El versículo 28 del capítulo 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y usted no está aquí, hermano, solamente para calentar una banca. Usted tiene un propósito y usted tiene un llamado. Y por medio de ese llamado recibimos la seguridad eterna a medida que somos conforme a la semejanza, dice la Biblia, de su Hijo, versículo 29. Hermano, no importa las circunstancias, no importa. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, no hay nada que nos pueda separar de Dios, hermanos. Al 31 y 39 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Si, hermanos, vemos que no nada puede separarnos, hermanos, del propósito que Dios tiene para tu vida. No importa lo que te hagas, no importa dónde te metas, a dónde vayas, si Dios tiene un propósito para tu vida, de donde te metas te va a sacar. Así es. Entonces navegamos año tras año, hermanos, porque no decidimos, no tenemos compromiso con Dios, y navegamos año con año porque no tomamos decisión, pero así vamos a navegar toda la vida si es necesario, hermanos, hasta que no nos rindamos a Cristo. Así es sencillo. El versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a eso? Fue lo que leímos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos, Jesucristo tomó toda la ira de Dios. Todo lo que venía sobre mi vida y su vida la llevó a la cruz del Calvario. Cuando Dios mira mi vida pecaminosa, hermanos, la mira a través de Cristo. Y esa ira, hermanos, se queda en la cruz y el amor de Dios llega a mi vida. Así es como Dios nos ama, hermanos. El pecado, hermanos, viene y nos destruye, nos marca, pero Dios, hermanos, por su infinito amor y misericordia nos perdona. No importa que Satanás venga y nos acuse. No importa las circunstancias, no importan los problemas. Nada puede ir en contra del amor y la seguridad de Dios si usted, mi querido hermano, se toma de la mano de Jesucristo. Pero cuando yo me acerco a Dios y doy la cara al mundo, el mundo se vendrá contra mí. Amados, dice el 39 que no podemos ser burlados, que vamos a ser golpeados, burlados, perseguidos, incluso asesinados, pero eso, mi querido hermano, eso no trae como resultado la eliminación de la familia de Dios. Eso, mi querido hermano, debe traer la unidad entre el pueblo de Dios, mi querido hermano. Debe traer entre los hermanos el amor, hermanos. Debe traer entre nosotros, hermanos, la unidad de trabajar juntos como una iglesia, hermanos, con un propósito, una meta, hermanos, una visión de cómo vamos a servir a Dios. Pero mientras estemos distraídos aquí y allá, hermanos, mientras estemos pensando en otras cosas, en otras ideas, hermanos, no vamos a lograr lo que como iglesia debemos de lograr. Por eso digo, Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, yo sé, hermanos, yo entiendo que Dios está conmigo, pero muchos del mundo estarán contra mí, aún mi familia. Y entendemos, hermanos, que a través de la Escritura debemos de pasar por sufrimientos, porque Jesús los pasó. En 1 Pedro 4:12, el 19 dice la Biblia, hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Jesucristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente. De parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en lo que no le importa. Ahora es una versión diferente. Sí, la otra dice meterse en lo ajeno, porque para eso somos buenos, desafortunadamente. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Que me persigan en la calle, hermanos, que me señalen como hijo de Dios, pero que no me señalen por mentiroso, por ladrón. ¿Sí entienden, hermano?
Entonces, es que te digan, dice, ahí va un religioso, amén, gloria a Dios. Pero que digan, ahí va un ladrón, eso ya. Dice el apóstol, que no te señalen por esas cosas, más bien que te señalen porque eres un hijo de Dios. Pero no. Yo prefiero, hermanos, que me digan, no yo, pues, pero para no, el mundo prefiere que digan, ahí va un mujeriego, ahí va el que maltrata a su mujer, ahí va este y aquel, y se siente orgulloso hasta saca el pecho. Pero ahí va un cristiano y se hace chiquito y le da miedo. Así está el mundo, hermano. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El 18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Entonces, hermanos, nadie puede ir en contra del poder ni de la autoridad y la soberanía de los planes de Dios para su pueblo, hermanos. Jesús pagó el precio, hermanos. Y nuestra esperanza se encuentra en lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestra esperanza se encuentra, hermanos, en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No en lo que el mundo me dice que soy yo o que voy a hacer yo. Mi esperanza está en lo que Cristo dice que soy yo. Y si Él dice que soy su hijo, yo lo acepto como hijo. Y si soy su hijo, yo soy obediente a su palabra, porque es mi Padre. Romanos 8, 28 y 30 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Para los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también glorificó, y a los que glorificó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Pablo dice, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hermanos? Si usted le permite a Satanás, hermanos, que venga por medio del pecado a su vida, usted le permite. No es porque Dios quiera, Dios ya lo hizo libre. Así es. Yo no puedo andar solo con pecados del pasado y que Satanás venga y me diga, tú eres esto y aquello. No, porque Dios ya me hizo libre. Ahora, si yo le hago caso a eso y le hago caso a su voz y sigo pecando, ya es cuestión mía, porque Dios ya me lavó, ya me compró, Él ya me dio la libertad, Él ya me hizo partícipe con Cristo de las cosas del cielo. Entonces, es mi decisión dónde voy a estar en mi vida cristiana. Es mi decisión cómo sirvo a Cristo. Es mi decisión, hermanos, cuántas vengo a la iglesia, cómo vengo a la iglesia, si busco la presencia de Dios. No es culpa de nadie, es culpa mía, porque la relación con Dios es personal. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Si yo permito, simplemente. Porque con Dios conmigo, y si yo me voy de acuerdo a la palabra de Dios y nadie está contra mí, hermanos, solamente que yo permita que el mundo, que Satanás y que todo lo que llama la atención del Hijo de Dios venga a nuestras vidas, hermanos, entonces nosotros permitimos eso. Dios, hermanos, a través de su muerte en la cruz del Calvario, a través de su resurrección, a través de todo lo que hizo, hermanos, Él pagó el precio por todos los pecadores. Por todos los pecadores, hermanos. Y de esa manera nos separó de la ira de Dios que venía sobre nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Un Dios que amamos, un Dios que no renuncia a sus promesas, un Dios, hermanos, que nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un Dios que nos justifica día con día de acuerdo a cómo caminemos en su palabra. Ahora, hermanos, primero Pablo nos enseña, hermanos, Pablo hablando él mismo en 2 Corintios 11, 24 al 28 explica lo que pasó. Dijo, 5 veces recibí de manos de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces me golpearon con vara. ¿A quién han golpeado con vara aquí por predicar a Cristo? Nadie. Ahora vayan a unos países remotos como Centroamérica, admiro Israel, medio ese, allá sí puede haber testimonio de personas que han sido encarceladas y golpeadas por el testimonio de Cristo. Aquí no.
Aquí nos preguntan, ¿y tú eres cristiano? Nos hacemos como que, ¿me estás hablando a mí? Sí. No, ¿por qué, hermano? Yo le aseguro, hermano, y se lo puedo garantizar, y no podemos apostar, pero mire, si hay un retén saliendo de aquí, y donde dice que todo el que sea cristiano va a ser arrestado y va a ser enjuiciado por seguir a Cristo. Si usted pasa por el retén y dice, ¿usted es cristiano? Usted va a decir que no. Segurito. Pues no quiere ir a la cárcel, no quiere que su familia sufra. Piénsenle, no me digan, pero ¿cuánto ama a Dios? Sí, porque era bonito, hermano, venir a la iglesia y tener libertad, y aleluya, y toque la que me gusta, hermano, y ay, me gozo, pero, y otra vez, y aleluya. Pero salir de aquí no termina lo cristiano. Pablo dijo 5 veces recibí de mano de los judíos 40 azotes, menos una. 3 veces me golpearon con varas, una vez estuve apedreado, 3 veces naufragué, una noche y un día estuve a la deriva en el mar, en frecuentes viajes, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi propio pueblo, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de los falsos hermanos, peligro en el trabajo, en las penalidades, a través de muchas noches de insomnio, no podía dormir, dice, en el hambre, en la sed, a menudo sin comida, en el frío, en la exposición, y aparte de todas estas cosas estaban en la prisión diaria sobre de mí. Aparte de eso me preocupaban por todas las iglesias, dice, con el lago hasta aquí me he encadenado, ahí en un sótano profundo, hermanos, donde solamente había ratas y oscuridad. Y aquí que muy banca, y pónganla al heat porque hace cold. And then the AC porque es too hot. Y si no hay AC, no voy a la iglesia. Ya se cuenta, hermano. Pablo escribió todo eso, hermanos, para que nos diéramos cuenta de que viene persecución sobre la vida de cristianos. Nosotros no conocemos lo que es ser cristianos todavía, hermano, la verdad. Siento por decir eso, no conocemos lo que es servir a Cristo. Porque tenemos demasiadas excusas por servir a Cristo. Tenemos demasiadas excusas. Pablo, hermanos, dice que él, no importa que viniera persecución, encarcelamiento, no importa. Él sabía que tenía el cuidado de Dios. Él dio su vida por el Evangelio. En 2 Corintios, hermanos, 2 dice, por amor de Cristo, entonces estoy contento con debilidades, con insultos, con penalidades, con persecución, con calamidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza de Pablo, hermano, se encontraba en su propia capacidad como ser humano. La fortaleza de Pablo se encontraba, hermanos, en haber confiado en Dios. Es necesario, hermanos, que como hijo de Dios entendamos que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Va a ser la diferencia de eso, hermanos, en cómo quieras vivir para Cristo.